que de antemano, a los que de antemano conoció, los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Que eso es una cosa que cierra uno los dice, ¿cómo así? Sí, porque Él nos dio su imagen cuando nos creó. Y el pecado nuestro realmente ha arruinado esa imagen y solamente reconstruida cuando Cristo entra a formar parte de nuestra vida. Él reconstruye en nosotros la imagen. Por eso es que Pablo en Efesios, por ejemplo, dice, el que hacía esta cosa no la vuelva a hacer, porque ya la imagen, la capacidad la tiene para dejar de pecar. Dios está reconstruyendo en su ser su imagen. Y además dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Está usando 2 veces la palabra predestinar y es una expresión lírica de nuestra propia experiencia. Nosotros sabemos que nosotros no tenemos la mente de Dios y que Él es en todos sus atributos, Él es infinito, tiene sabiduría infinita, conocimiento infinito, presciencia infinita. Alguien que Luis está haciendo un estudio sobre Apocalipsis de un autor que el año pasado murió y él consiguió los libros y él dice que hay muchos libros en la gloria que Dios tiene escritos sobre todas las cosas, ¿no? Porque a través de toda la escritura, él siempre dictaba libros para, por ejemplo, a Moisés, a Job, es un libro dictado por Dios. Tenemos en el Apocalipsis, ¿cuántos libros se mencionan en el Apocalipsis? Y todas las cosas Él las prevé. Entonces, la palabra predestinación es una expresión lírica de nuestra experiencia cristiana. No es, creo yo, una tendencia teológica o una filosofía. La predestinación no es eso. De manera que sería extraño y terrible selectividad de Dios si Él escogió a unos para ser salvos y a otros para condenarse. Esto no está digamos, en el plan divino, porque la misma tesis de este libro, Epístola a los Romanos, nos dice que para que todos los que creen sean salvos, ¿cierto? ¿Qué nos dice la tesis? En los versos 16 y 17, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, ¿cierto? Para todo el que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo, todo justo, vive por fe. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en el capítulo 1 del Evangelio de Juan también nos dice que el que cree en Él es hijo de Dios, todo, para que todo aquel que en Él cree, a todo aquel que tiene fe y cree en Él, tiene el poder de ser llamado hijo de Dios. Entonces, esto no está dando lugar a una tendencia de que Dios a unos condena y a otros no. De otra manera, pues sería selectivo, ¿no? Dios. Él sí nos destina desde antemano para funciones dentro de su cuerpo. Al cuerpo de Cristo le ha dado dones, ministerios, funciones y tiene personas, ¿no? El llamamiento de Dios es irrevocable. Cuando Dios te llama, Él no cambia. Es irrevocable en su llamamiento. Ahora, nosotros no forjamos la historia del amor de Dios. La podemos escribir como hace Pablo aquí en este capítulo. Pero
el amor de Dios sobrevino a nuestro corazón por el arrepentimiento y por la oferta de justificación a través de Jesucristo, tenemos salvación y vida eterna. Entonces, Él también nos llama para funciones especiales, también justificó, ya hemos hablado de la justificación todos los capítulos anteriores, y también nos glorificará, como ha hablado aquí en el capítulo 8, sobre la esperanza gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, no tenemos que pensar en que Dios es un Dios selectivo. Sabemos que Él de antemano conoce todo, es su soberanía, ¿cierto? Por anticipado, es su plan eterno, es su ordenamiento anticipado, todo está hecho ya. En su libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas, dice el Salmo 139, 16. Entonces, nos predestinó para ser de acuerdo a la imagen de su Hijo y restaurar la imagen quebrada por el poder del pecado, ser restituidos a la imagen de su amado Hijo. Eso es muy lindo. A mí me sobrecoge esto, que el amor de Dios es tan supremamente grande, ¿no es cierto? Pues compartimos pues el sufrimiento de Cristo, pero también compartimos su gloria. ¿Qué pues diremos a esto? Entonces, aquí en el verso 31, Pablo comienza una serie de preguntas, es como si nos llevara ante un tribunal y empieza a hacernos preguntas como cristianos. ¿Qué vamos a decir a esto? Hace la pregunta y algunas las responde allí mismo, y después al final hace como el gran resumen de todo, magnificando el amor de Dios. Todo esto es para mostrarnos, el amor de Dios es inmenso, no tiene límites, es tan grande que estábamos en su libro antes que Él formara todas las cosas. Esto es mucha grandeza. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es la primera de las preguntas que Él hace. Eso realmente aquí comienza hasta el verso 39 como un gran himno de júbilo. Aquí hace 5 preguntas y después las resume hablando de la esperanza, y luego hace otra vez un poema del amor de Dios con 5 expresiones que son paralelismos de la poesía hebrea, paralelismos antitéticos de la poesía hebrea, y termina con esto, que es realmente una exaltación del amor de Dios para con nosotros. O sea, en estos, Él está diciendo, el amor de Dios no tiene límites, no hay nada que lo limite, no hay nada en absoluto que lo pueda detener, y no hay nada que pueda controlar el amor de Dios. El amor de Dios está a disposición de los hijos de Dios. Eso es muy hermoso. La primera, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, Dios está siempre de nuestra parte. Nadie puede estar en contra nuestra cuando Dios está de nuestra parte. Puede que haya enemigos humanos. Puede que, como Pablo dice en Efesios capítulo 6, que hay huestes celestiales de maldad en los lugares celestiales que están atentando contra los hijos de Dios. Pero el amor de Dios es mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más inmenso. Nadie puede resistirse al amor de Dios. ¿Quién contra nosotros? Nadie, nadie. Él está siempre de nuestra parte. La segunda pregunta es, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? En la segunda pregunta, Él está comprometiendo su amor para con nosotros, ¿cierto? Y la cruz es nuestra seguridad. Si Cristo murió en la cruz del Calvario y pagó todo por mí, ¿recuerdan cuando pasamos por esos
pasajes de Romanos donde dijimos que Él había pagado la deuda por anticipado, todo lo que nosotros debíamos. Él murió en el Calvario, pagó por mí, se entregó por mí. ¿Cómo no me va a dar todas las cosas? Si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar todo lo demás? Esa es la segunda pregunta, ¿no? La primera es, nadie puede estar contra nosotros porque el amor de Dios está en nuestra parte. El segundo, también está de nuestra parte el amor de Dios, porque si Él entregó a su Hijo, Él me da todo lo demás, porque lo más valioso para Él era su propio Hijo, y lo entregó para mi redención, entonces Él me va a dar con Él todas las cosas. Y la cruz es nuestra seguridad. La obra del Padre se hace completa en la cruz. Y luego la pregunta que sigue, el verso 34, 31 acá, 32, 33. Podemos pasar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Es la otra pregunta, la tercera. Dios es el que justifica. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es el que justifica. El hombre es justificado y nosotros hemos hablado de la justificación a través desde el capítulo 3, verso 20 hasta ahora, hemos hablado de la justificación. Y este capítulo 8 lo que hace es darle, digamos, la cereza del pastel en todo lo que tiene que ver con la justificación. Es la cosa más grande ya, tener al Espíritu Santo después de ser justificados. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, claro, somos justificados por Él. La justificación solo viene de Él, porque Cristo hizo toda la obra para que nosotros fuéramos justificados. ¿Y qué es ser justificados? Porque Él no nos ve pecadores, Él nos ve justos en su presencia porque Cristo pagó nuestra deuda. Él es el que justifica. La pregunta que sigue y dice que ahí está toda la obra de Cristo, ¿no? ¿Quién condenará? Nadie nos puede condenar. ¿Cómo empieza el capítulo 8? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién condenará? Nadie, porque Cristo murió, resucitó y está a la diestra de Dios, intercede por nosotros. Entonces, no hay posibilidad de ser condenados por nadie más. No tenemos condenación. Cristo se encarnó, murió, resucitó, es nuestra salvación, intercede. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la última pregunta es, ¿quién nos separará del amor de Dios? Y aquí está haciendo una lista de asuntos que son difíciles para la vida del cristiano, de cualquier ser humano. ¿La tribulación y la angustia son fáciles? No. Estar angustiados, estar atribulados no es nada fácil. Sentirse uno perseguido, tener miedo por la vida, eso no es fácil. Hambre, el hambre no es nada fácil vivirla. La desnudez, no tener un cambio de ropa, yo creo que ninguno de nosotros hemos vivido una situación de esa. Peligros como los que vivieron hace algunos años las personas que fueron desplazadas de sus lugares. Yo conocí familias cristianas que fueron sacrificadas en el Guayabero cuando yo era pequeña, y a mi casa iban siempre los grupos cristianos que vivían esparcidos por todo el campo, porque en ese tiempo
Colombia era como 70% rural, había muy poca gente en las ciudades y toda la gente vivía en los campos y en los campos había iglesias y había obra. Mi mismo abuelo fue un predicador del evangelio y mucha gente todavía es producto de su predicación allá en el Huila. Entonces, todo esto han vivido muchos de los cristianos y a oír a algunos de esos cristianos decir, pero nadie nos va a separar del amor de Dios. Podemos tener todas estas angustias, salir con solo la ropita puesta sin saber qué van a comer la próxima semana, sin saber qué van a hacer, pero sabiendo que el amor de Dios nunca los va a dejar. ¿Quién nos separa del amor de Dios? Y si hay una cosa que sea dura para cualquier ser humano y para el creyente también, es el sufrimiento. Cualquiera de estos dolores aquí son difíciles, pero debe haber una convicción interna allá adentro como que nos agarra al amor de Dios. Y cualquier cosa que nos pase, sabemos que nada nos va a separar del amor de Dios. Que por causa de Él nos desprecian, que por causa de Él mucha gente ha perdido sus empleos, que por causa de Él hay personas que no quieren hablarnos mucho, que por causa de Él somos considerados como si no existiéramos en una sociedad muchas veces que ha discriminado a los hijos de Dios. Pero no importa, nadie nos separa del amor de Dios. El amor de Dios es firme. Ojalá que esta parte de esta lección se nos quede como una estampilla en nuestro corazón. Nada, ni nadie nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos contados como ovejas de matadero, pero somos vencedores porque Él nos amó y su amor es inmenso. Cuando yo estaba leyendo esto para compartir con ustedes, me leí también capítulos 3, 4 y 5 de Primera de Juan. Qué cosa tan linda, ¿no? Nosotros debemos vivir en amor porque Dios es amor. Y el que escribe con toda esa sencillez, ¿no? El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Hermanos, que nos amemos unos a otros. Y el Señor Jesús dijo en la cena, en la última cena, Él dijo que el primer gran mandamiento es amar a Dios y el segundo que resume toda la demás, toda la ley en esos dos mandamientos es amar a los demás, amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero el primero es amar a Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene amor inmenso para dar, porque su amor nunca nos falla. Él nos amó, nos ama y nos seguirá amando porque hay una eternidad gloriosa para nosotros, para los hijos de Dios. Y el verso que sigue es muy lindo. Él hace, en el verso que sigue, él hace un paralelo, un paralelismo antitético. Paralelismo antitético es una forma de la poesía hebrea en que se dice una cosa y la siguiente que se dice es exactamente lo contrario. Realmente eso es un poema, todo esto es un poema. Y en ese paralelismo antitético está mostrándonos cosas grandiosas que no nos separan del amor de Dios. Cosas grandes. En esa antítesis que está haciendo. Y también son 5 expresiones. Notan que él usa mucho el 5 aquí, ahí como lo que anticipa para nosotros son 5 cosas. El propósito de Dios en nosotros, 5 cosas. Los motivos de nuestra seguridad, 5 cosas. Y las 5 antítesis que nos muestran que el amor de Dios es sobre todas las cosas. 4 veces usando 5, 5, 5 y 5. Si ustedes leen con cuidado el capítulo, van a encontrarlo también. Es como este capítulo 8 de Romanos es realmente una pieza literaria de alta alcurnia, de altísimo calibre. Yo no sé si hay algún literato entre ustedes, pero la literatura es algo muy hermoso. Pero esto es
sublime, porque no solamente el contenido es sublime, es lindísimo, sino que también está dicho en una forma sublime. Por eso él usa palabras tan grandes, ¿no? Casi estrambóticas como predestinó, o sea, ustedes están allí en el calendario divino todo el tiempo. Y ahora dice, estoy seguro. Estoy cierto. ¿Cómo es que dice la Biblia de las Américas? Por lo cual estoy convencido, dice la Biblia de las Américas. Estoy convencido, estoy seguro que ni la muerte ni la vida, primera frase con paralelismo antitético, ni la muerte ni la vida. Y está hablándonos de la existencia. Y notan ustedes cómo va abarcando muchas cosas. Muerte y vida son existencia. Ángeles y principados es lo que tiene que ver con nuestra relación espiritual, nuestra lucha espiritual. ¿No? O nos quieren aplastar los ángeles o nos quieren aplastar los príncipes de este mundo. No, ninguno puede hacerlo. Ahí hay una antítesis también. Potestades, esa la completa con la última frase. Tampoco, ni potestades ni poderes de este mundo, ni poderes celestiales ni los de este mundo, que son los de la lucha espiritual. Lo presente ni lo porvenir, está hablando del tiempo. Entonces, ni las cosas de la existencia, ni las cosas de nuestra vida espiritual, ni las cosas del tiempo, ni las cosas del espacio, ni lo alto, ni lo profundo, que son del espacio. Entonces, ni la existencia, ni lo espiritual, ni el tiempo, ni el espacio, mirados antitéticamente, nos van a separar del amor de Dios. Yo estoy en el amor de Dios a pesar de todo y en medio de todo. El amor de Dios, del Dios Trino, es lo más sublime que nosotros tenemos. Nada, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Andar y vivir en el amor es lo más interesante. No cualquier amor, el amor ágape, el amor divino, el amor que solo fluye de Él. Y lo más bonito es que por el Espíritu Santo ese amor va impregnando nuestra manera de ser. Y por eso es que un cristiano también puede amar con ese amor de Dios, ese amor ágape. Es la única manera de amar de acuerdo a 1 Corintios 13, de acuerdo al amor de Dios. Pero hay que asumirlo, hay que aceptarlo, hay que saber que el amor de Dios está ahí y no nos va a dejar nunca. Hay que ejercitar ese amor porque Él es fiel y seguirá siendo fiel. Patricia, ¿quieres orar para terminar? Claro que sí, Eida. Señor, te damos gracias porque tú nos revelas nuevamente una verdad irrefutable, Señor. Nos revelas que tienes un amor inconmensurable por nosotros, Señor, y que debemos tener esa certeza de que nada nos va a separar de tu amor, Señor. Nos da mucho gozo saber que tú nos revelas a través de este escrito de Romanos unas verdades que no pueden quedar en el olvido, Señor, sino que así como dice Deida, que queden grabados en nuestro corazón, Señor. La certeza de que tú nos cuidas, de que tú nos proteges, de que tú siempre estás mirándonos, Señor, y que nos estás dando todas las cosas que son para bien nuestro, Señor. Permite que podamos vivir en esta certeza, Señor, y que vayamos a ti seguros y confiados de que nunca estamos solos, Señor, y que siempre tú estás allí.
Permite que podamos tener esa disciplina que hablaba Deida, de buscarte, de tener una relación plena contigo, Señor, y saber que sin ti no podemos hacer nada, sin ti no somos nada, Señor, y que esta verdad nos hace depender cada vez más de ti, Señor. Y más cuando vemos las circunstancias, Dios, las que vemos en el mundo que son tan devastadoras y que seguramente serán peores, Dios. No sabemos qué viene con respecto al cambio de la naturaleza, Señor. Vemos desastres, vemos que remueves la tierra, remueves los mares, Señor, y eso nos da temor porque no está a nuestro alcance saber qué más va a pasar, Señor. Pero debemos estar confiados en que tú nos harás ver lo que tenemos que hacer frente a esto. Adquirir conciencia de que debemos cuidar lo que aún queda, Señor. Así tú lo restaures, así tú nos des la promesa de que en algún momento nos restaurarás con tu poder. Nosotros debemos hacer, Señor, ahora, porque somos parte de esto que tú nos has dado responsablemente, con nuestros hijos, con lo que nosotros podamos transmitir a las nuevas generaciones de cuidar lo que nos queda, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dejado tu Espíritu Santo, en que podemos acudir a Él cuando necesitamos ayuda, Señor. Gracias porque nos lo has dado como ese ayudador perfecto que siempre nos reargulle cuando vamos a cometer algo indebido, Señor. Tu Espíritu Santo siempre está allí diciéndonos cuidado. Y gracias, Señor, por haberlo dejado para ayudarnos, Señor. Te damos gracias por este grupo, Señor, que es tan maravilloso, que hemos aprendido tanto, y gracias por Deida, porque el amor con que ella nos enseña en tu palabra es maravilloso, es como esa pasión, Señor, de descubrir en tu palabra todo lo que eres. Doy gracias por Deida, porque nos hace amar tu palabra, Señor, y sorprendernos en ella. Te doy gracias por ella, la pongo en tus manos y pongo en tus manos este grupo, Señor, que cada día es más ávido de aprender, Señor. Gracias, Señor. Infinitas gracias por todo lo que tú nos enseñas cada día. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Gracias. Gracias, Pati. Vamos a entrar en un ratito de reflexión. Cada uno han hecho reflexiones tan especiales que a veces yo pensaba, bueno, ¿cómo vamos a hacer de pronto una clase donde yo no hable, sino que hablen todas estas reflexiones? De verdad ha sido muy bonito. Sigan estudiando, porque eso me hace ver que ustedes están enamorados de la palabra, y eso es lo que buscamos, ¿no? El rato que me oyen a mí, eso se puede olvidar, pero lo que está en la palabra, ustedes cuando vuelven a ella, allí está, y está todavía. ¿Quieres poner la anterior, Constancita? Esa. El Espíritu Santo despliega su poder sobre nosotros si nos disponemos a contar con Él y dejarnos guiar por Él. Cristo hizo una obra completa que nos da todas las credenciales para disfrutar la nueva vida hasta la eternidad. Nuestra confianza no está puesta en nuestro qué, sino por Él, no en nuestro amor por Él, sino en el amor de Él para nosotros, que es inalterable y fiel. Nuestro amor puede fallar, pero el de Él no falla. Y eso es así. Bueno, y luego está la tarea que va a ser puesta encontrar en Romanos 9 2 motivos que causaron la caída de la elección de Israel, y comentarla brevemente. Se estudian juntos capítulo 9, 10 y 11. Los 3 capítulos, todos hablan de la caída de Israel y de cómo Dios hizo todo el programa de redención dentro del mismo programa, ¿cierto?, que tenía para la redención del hombre a través de Israel. O sea, Él no cambió
su promesa de redención, ni cambió su plan de redención. Él cambió el pueblo a través del cual se hace la redención, porque Israel le falló y ahora tiene a su iglesia. Vamos a ver si fallamos, ¿no? Entonces hay que leer el capítulo 9 y buscar 2 motivos que causaron la caída y comentarlas brevemente. Bueno, ahora sí nos escuchamos. Es que no todos al tiempo. ¿Quién quiere hablar? Pero no todos a la vez porque no oigo. 30. Uno por uno. Solo quiero leer nomás de esta versión de la Biblia, que es la Biblia ISA, no sé cómo se pronuncia, ISHA, la Biblia de la mujer. Esta versión dice en el párrafo de la predestinación, dice: desde el principio Dios ya sabía a quiénes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su hijo, para que éste sea el hijo mayor. A los que él ya había elegido los llamó, y a los que llamó también los aceptó, y a los que aceptó les dio un lugar de honor. ¿Sí? ¿Por qué la leo? Porque pues la palabra predestinación, que aparece en varias versiones, siempre me cautivó mucho, ¿no? ¿Cómo así que predestinación? O sea, antes de nacer ya estamos predestinados. Para hacer. Pero no, el Señor en el Espíritu le enseña a uno lo que realmente es su sabiduría y la forma como nos habla y nos dice las cosas, ¿no? Recuerdo un salmo que dice que Él nos conoció desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Y es que el Señor Dios Todopoderoso, en su omnisciencia, tiene la facilidad de poder determinar desde que estamos allí en el vientre de la madre si vamos a elegir por Él o no vamos a elegir por Él algún día en la vida. Y entonces nos pone siempre esa medida y esa altura de Cristo Jesús, para que los que vamos a buscarlos en vida, en cualquier momento de nuestra vida, tengamos siempre pues ese espejo, esa imagen de lo que realmente significa para nosotros, y ese amor nos atrape y podamos seguirlo, ¿no? Muy importante esta versión que me dice: les dio un lugar de honor. Entonces, el Rey de Reyes y Señor de Señores nos dé un lugar de honor en su creación, en su reino celestial, es algo en lo que debemos pensar mucho nosotros, ¿no? Para entender lo que significa el misterio de Cristo y poderlo seguir. Hay una corriente desde los reformadores de la iglesia, desde Juan Calvino. Hay una corriente que se llama la corriente calvinista, que es predestinacionista, o sea, creen que Dios escogió a unos para salvar y a otros para condenar. Y en el hecho de que a Jacob amó y a Esaú aborreció. También hay que entender la forma en que se usan los términos, ¿no? Pero todo el concierto en la escritura nos está diciendo que Dios predestinó a la humanidad para hacer de él. Quiere que el hombre sea salvo. Jesucristo murió por todos, para que todo el que crea en él sea salvo. Y nuestra oración es que toda la gente que podamos hablarle de Cristo, que sea salva. Si no quieren, es su problema, pero el amor de Dios está ahí y quiere que sea salvo. Esa es su predestinación. Pero Él tiene tareas especiales para los que creen en Él. Y todo está escrito en su libro. Entonces, pues yo no, esa posición hay gente que pelea por eso, discute. Para mí,
yo me atengo a lo que dice toda la escritura, ¿no? Que Dios amó todo el mundo y quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él ama a todos y a su Hijo lo envió por todos, ¿no? Que unos lo aceptan y otros no. En su presciencia, Él sabe, yo no. Y eso tenemos que aceptarlo, ¿no? Que estamos ante un Dios que todo lo sabe, todo lo conoce desde antes de la fundación del mundo. Eso es. Sí, Sí, a señor. mí, del mismo versículo que habla Juan Manuel, me llamó la atención de que está en pasado. Habla de predestinó, llamó, justificó y glorificó. Entonces eso me da a entender que todo eso ya lo estamos viviendo. O sea, por ejemplo, la gloria ya, o sea, ya la estamos viviendo por medio del Espíritu Santo. Entonces, también me dice que Dios ha hecho unos planes perfectos y cuidadosos para trabajar en nosotros a la imagen de Jesucristo, que eso me ha parecido, me ha llamado muchísimo la atención. Y el otro versículo es en el versículo 37, que me llamó la atención, la parte donde dice que somos más que vencedores. Entonces, es interesante porque ese más que vencedores es que ya podemos tener, o sea, vamos a la batalla, vamos a la lucha, pero sabemos que tenemos la seguridad de que ganamos porque Cristo venció a la muerte. Entonces, eso es una seguridad maravillosa y, digamos, esto me ha dado mucho ánimo, mucha esperanza. He comprendido más el Evangelio. Yo antes tenía muchos conceptos equivocados, pero a través de esta epístola he entendido cuán grande es el amor de Dios y eso me da más gozo, me da más alegría, me da más esperanza y más motivación para ser mejor. Es maravilloso, ¿no? Viendo lo que Pablo escribió en el verso 35, que quién nos separará del amor de Dios, y todas estas cosas tan duras que dice ahí, realmente muchas de esas cosas han separado a mucha gente. Pero Dios no separa su amor. Es que nosotros a veces nos equivocamos. Quien se va del amor de Dios soy yo, no Él. El plan de Él permanece para conmigo. Pero si yo quiero condenarme, yo lo hago. Pero después de conocer tanto amor, ¿qué quiero hacer yo? Permanecer en su amor. Amarle con toda la vida, con toda